Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho. No sé en qué momento ven el videito. Este es un videito con simplemente comentarios sobre películas de James Bond. Voy a empezar por la más reciente, que se llama No Time to Die. No tienen tiempo para el Diego Maradona, creo que se llama. Bueno, James Bond es mitología griega. Y entonces acá digo lo siguiente. El surgimiento del agente británico 007, semidios sin superpoderes, pero con artilugios tecnológicos que casi lo son, realmente parece joda. Unas novelas pésimas. El nombre de un ornitólogo, James Bond. La adquisición de los derechos por parte de la familia que mediante híbridos e injertos con el coliflor creó para la humanidad el brócoli. Casi podría decirse que es mucho más lo que le agradecemos a Goldfinger y a Dr. No, que hayan inspirado a Mel Brooks a hacer al Superagente 86 Max Smart, o a Philippe de Broca, el magnífico, con Jacqueline Bisset y Jean-Paul Belmondo. Roger Moore ha escrito en sus memorias que no aplaude a las parodias como Johnny English, ¿no? La que hace Rowan Atkinson, que actúa en Nunca Digas Nunca Jamás. Es un buen comic relief. Porque a juicio de Roger Moore, James Bond es en sí mismo una parodia. No fueron los únicos frutos de esta germinación. La Misión Imposible de Tom Cruise, la insólita épica de un arqueólogo, como no se viera desde el cierto Lawrence de Arabia, con Indiana Jones, el hombre que todo hombre inscribe como ideal del show para ser ese héroe y toda mujer para buscarlo, merecen que nos quitemos el sombrero y aplaudamos. No habría un Woody Allen director de cine sin su primera parodia a Bond con Peter Sellers y Peter O'Toole, Lawrence de Arabia. No habría sarcásticas réplicas con sangre fría en las películas de acción desde Clint Eastwood hasta Bruce Willis si el perfeccionismo no imprimiera a nuestra nueva leyenda que ordena el bien y el mal una flema inglesa estoica con el sufrimiento, parca en la expresión del pathos, ¿no? Como, qué sé yo, Pierce Brosnan deja que caiga un tanque de guerra, estalle y muera el hijo del presidente colgado de una campana y se me salvó la campana. Seguramente agradecer al Hitchcock de North by Northwest y al glamour de Cary Grant cierta inspiración para explorar bombásticamente el inverosímil sin abandonar el amor a un buen trago y a un buen coqueteo. No habría Cary Grant sin Mae West. Bueno, el que dirige esta película es un japonés cuyos padres amaban tanto a Cary Grant que le pusieron de nombre Cary. Bien. No habría entonces no habría Cary Grant sin Mae West. Mae West es quien lo catapulta a la fama. Él era un mero pasante, estaba ahí en los estudios tratando de conseguir algún papelito y Mae West está ensayando y dice: ¿quién es ese tipo que está pasando por la ventana? Ese tipo no sabe hablar, no necesito que hable, tráemelo. Y ahí empezó la gran carrera, le enseñó a vestirse, ¿no? Entonces, pero tampoco vamos a terminar concluyendo que Daniel Craig no existiría sin cierta lasciva audacia que salvó a la Paramount de la bancarrota, recaudando $2 millones en una semana, platinándose el pelo y usando plataformas. John Connery, con su estilo viril, su apasionada reticencia, su altiva ironía y su escocesa reminiscencia a las etnias originadoras, forjó la mítica iniciación y la pronta imitación. Del australiano olvidado no hablaremos. Duró una película sola. Esa película no duró una sola semana en cartel. Le habían recomendado mostrarse como una estrella para compensar que era un novato. Complicó el rodaje con caprichos de primadona y comiendo ajo antes de las escenas del beso. Pasamos al sensible Roger Moore, que le ganaría sin querer competir la pulseada. De hecho se encuentran. Uno está yendo hacia la India y el otro está yendo a filmar Nunca Digas Nunca Jamás. Fue filmada en... no recuerdo ahora en qué parte exactamente él tenía que ir. Pero se encuentra en el aeropuerto y dice: no dejes que hagan una rivalidad entre nosotros.
Sean Connery siempre se preció de ser mucho más realista. Y Roger Moore decir, bueno, él lo actúa como un asesino, yo lo actúo como un seductor. Bueno, ahora vamos a hablar de esto en otra nota. Vamos a terminar esta. Entonces pasamos al sensible Roger Moore, sensible, realmente sensible, odiaba la violencia, detesta las armas, embajador de UNICEF, que le ganaría sin querer competir la pulseada, el muy santo, la pulseada económica, es decir, finalmente tuvo más público y recaudó más dinero Octopussy que Never Say Never Again. A pesar de que contó con la mejor chica Bond de la historia. Bueno, eso es cuestión de gustos. Pero se trata de una chica que tal vez la conozcan, después se hizo conocida, se llama Kim Basinger. Esto le abrió el camino para Timothy Dalton, el primer Bond monógamo en tiempos de cierta enfermedad venérea mortal, ahora por suerte crónica, y al ex Remington Steele Pierce Brosnan, que quedó más marcado que Connery y salió de la experiencia solo para hacer roles similares. Gran Bretaña es experta en muchas cosas, pero hay una pregunta que ningún teólogo de otro pueblo se haría, y un inglés se hizo al preguntarse cómo es el Edén. ¿Habrá también ironía? Aquí nos pasamos varios pueblos al decir la palabra pueblo. Ningún teólogo de otra ciudadanía, de otra nacionalidad. Bueno. Quiso la ironía, nombre de gloria para una de sus armas más genéricas encubiertas de hipocresía, que el más musculoso, el de la voz más grave, de los gestos más recios, sea también Daniel Craig, quien mayor catadura sentimental le insuflara. No Time to Die lleva el extremo, la sensibilidad no ostensible, y nos regala nada menos que una hija de James Bond, augurio de la inminente Bond mujer, el Papa Negro, James Bond mujer, y como genial síntesis, seguramente la primera mujer presidente de los Estados Unidos para colmo con sangre afroamericana. ¿Qué es lo que merece destacarse de esta entrega que se filmó casi premonitoriamente con un argumento de armas bacteriológicas y se postergó su estreno por la emergencia de la pandemia? El mejor villano del mundo, pero en dosis homeopáticas, perfectamente secuestrado a Tarantino y debidamente austríaco. Y quien toma vertiginoso la posta, el testigo villano, ya no es el mejor ni uno de los mejores, entre los que cabe recordar a Bardem. Es el actor que hizo de Freddie Mercury y considero, como Al Pacino en El Padrino, que la lentitud puede ser una virtud. Cuando le preguntaron a Menotti por qué el Diego no fue titular en el 78, explicó que por la edad. Alonso, Kempes, Bocini, Pasarela. La larga lista de genios incluía algunos que no iban a jugar el próximo. Aquí Ana de Armas se limita a hacer el rol secundario de Paloma y deja el protagónico a Léa Seydoux, por motivos que no podemos menos que suponer parecidos. O sea, realmente, si hablamos de armas en películas de James Bond, Ana de Armas. El borde de la ficción siempre expansible, la muerte del héroe siempre a punto de que nos la creamos, obliga a veces a flirtear con la caricatura, y así uno de los malvados tiene un shakespeariano ojo de vidrio ya tópico, bien lombrosiano, pese a que el jefe del servicio de inteligencia británico la mente, que ya no sean platónica y socráticamente lindos los buenos y debidamente feos los malvados. Los ingredientes de esta receta tan imitada y nunca igualada, como la torta Sacher del homónimo hotel austríaco, son los de siempre: espectaculares vistas de una ciudad que roba el aliento, persecuciones que desafían los límites de nuestra representación, belleza femenina hipersexualizada pero sublime en relación a no precisar explicitudes, elegancia en la postura, en el vehículo, en el outfit y en el sentido etimológico mismo, elegancia, el poder elegir. Quizás sea la novedad una puesta en escena con un cuidado estético por cada plano en el que el director dejó su sello, mucho más que en otras entregas de nuestro prometeico héroe. La música no es la mejor ni la más original, habrá disputas en relación a si también en esto Paul fue el mejor, Let live and let let live and let die. Bueno, pero tenemos la de Adele también. No, hay muy buenas canciones. Tenemos la de la Nancy Sinatra. Ya hablaremos de esto. Nadie puede negar que en No Time to Die no hay un tema especialmente memorable. Y sin embargo, todo el ritmo que le falta a la banda sonora nos ametralla con la intrépida acción que se nos adelanta 400 pasos
antes de que podamos anticipar qué va a pasar. ¿Para qué puede servir ese arma? ¿Quién es fulano? ¿Por qué quieren matar a sus socios? ¿Cuán confiable es la que se hace la amiga? Pero las mosquitas muertas, se sabe, son las peores. Y largos etcétera, aunque el tamaño del etcétera nunca importe. Ni Rambo, ni Deadpool nos encandilan a balazos con tanta puntería, como las coreográficas y certeras escenas de motos, pickups, misiles, y entre todo esto, el conejo de peluche rosa, destacando como la única escena en colores en la lista de Schindler. Nadie que vea esta película puede sentirse desilusionado respecto de lo quinta esencial que fue a buscar, de aquello con lo que quiso reencontrarse. El sabor, el tónico, la sólida erección de un cosmos frenético y turbulento, sensual y salvático. Nadie que pague su entrada puede quejarse de los gritos exigiendo que le den acción mayúscula, con mayúsculas, con las palabras que para eso te pagamos. No Time to Die prescinde de algunos amaneramientos y arabescos sutiles que supimos disfrutar en sus antecesoras, pero no omite ni deja de priorizar la primordial sustancia que hace una buena película de James Bond. Nos mantiene en vilo, guía nuestras emociones con personajes secundarios que nos enseñan que tenemos que asombrarnos, que tenemos que rogar a todos los santos del cielo que no dejen salir, que lo deje salir a tiempo el pantano. Las diferentes didascalias que nos recuerdan que Bond es tan grande que hasta los personajes que con él actúan son sus espectadores. Harold Bloom, el James Bond de la crítica literaria, con la audacia de su imaginación piensa que Iago haría papilla a Hamlet, pero si al día de hoy una computadora no me sabe decir quién ganaría si se enfrentara a la selección de Messi con la de Maradona, es absurdo comparar Bonds, decir que la escena en Casino en Moonraker está más lograda que la de Los Diamantes Son Eternos, de Rusia con Amor. Lo bueno es siempre actual, pero lo actual tiene unas bondades insuperables. Es inútil decir que Ornella Muti era más linda que Lali. La actualidad es reina y los genitales actualmente esplendorosos son Dios. No Time to Die cumple con todo lo que queremos de una peli de James Bond y cumple también con la perfección de no ser perfecta, relanzando el apetito de más, reincidiendo así en la nostalgia indispensable de aquella experiencia mítica, añorable que, íntimamente lo sospechamos, en realidad nunca existió. Nos referiremos ahora a la única película interpretada por este actor australiano. Y bueno, acá mi tesis principal es que es tan importante el individuo que aún la que tiene el mejor argumento y se hace en la mejor novela es mucho menos exitosa que una que tiene el peor argumento, la peor música. Pero es Sean Connery. Sean Connery independiente, viejito ya, pero aún así. Bueno, al servicio secreto de Su Majestad. Y vamos a leer entonces. Al servicio secreto de Su Majestad explica por qué fracasó la fe en el sentido de la historia. Más allá de las filosofías de la historia necesitamos individuos carismáticos. Felices los pueblos que no necesitan héroes, escribe Brecht, pero la humanidad es un pueblo que no puede prescindir de ellos. Harto Sean Connery de recibir poco dinero y limitaciones para su carrera futura, abandona la saga obligando a Saltzman y a Broccoli a decidirse entre Oliver Reed o un perfecto desconocido. Deciden que lo haga un desconocido perfecto, sin experiencia actoral, australiano. Solo había hecho una publicidad de chocolate embutida en un traje muy elegante que terminó ligando de rebote. Ian Fleming escribió 12 novelas y los cuentos, ¿no? Al servicio secreto de Su Majestad se considera por unanimidad la mejor. La partner es divina, una Diana Rigg que no iba a tardar en consagrarse con los Vengadores. Pero aún con la mejor banda de sonido de todas las Bond, incluyendo el tema We Have All the Time in the World, interpretado por Louis Armstrong, la película no es vuelta a ver ni recordada con admiración. Por contraste, una bravata de Connery, Nunca digas, nunca jamás, que cuenta con las escenas musicalmente más ineptas, jazz en plena escena de acción, se mantiene firme y fue obligación jurídica incluirla como Bond oficial para la venta de DVDs. El actor australiano firmó para 7 películas, pero su agente le dijo que el éxito de Bond no iba a durar y agrandadísimo a punto tal de no volver a filmar escenas que hubo que dejar con errores,
Dijo que sería la primera y la última que haría. Para escribir este comentario la volví a ver. Si Sean Connery no hubiera hecho las anteriores, es una gran película. Yo no soy muy fan de valorar que se ciña a la novela original, porque después de todo Doctor No creó la leyenda gracias a no haberse ceñido y porque me tomé el trabajo de leer a Ian Fleming, cosa que lamento. Recordemos que Cyborg es la novela que inspira El hombre nuclear, una novela de un antiheroico Frankenstein que deviene noble. La necesidad de fidelizar al público Bond y decirle Sean Connery partió, pero James Bond está aquí, lleva a pasar revista a las anteriores películas a veces de modo forzados. Como público sentimos que Connery se llevó su mollo y con él portó para siempre el corazón de Bond. Valga la paradoja, el corazón de la fría máquina de matar capaz de quedarse quietecito mientras una araña lo recorre. No podemos reprocharle mucho a George Lazenby. No es indignante que haya sido arrogante. El peor Bond de la historia hubiera sido si era demasiado modesto para el papel de super papi condescendiente. En el comienzo se rompe el comienzo tradicional. Con la musiquita Bond se agacha para disparar, el sonido que se agacha. Y con ironía británica invencible se rompe con la cuarta pared. Bond lucha, vence a los malos, pero la condesa Teresa se escapa. Más tarde diría que Teresa era una santa y ella prefiere que la llamen Tracy. Es la esposa, después se casa. Bueno, no vamos a spoilear. Mirando que se escapa en un hermoso auto rojo antes de que empiecen los títulos del comienzo, el nuevo James Bond mira a la cámara, sonríe y nos suspira. This would never happen to the other fellow. Esto no le pasaría al otro chabón. Un chiste que se repite en otro debut, el de Pierce Brosnan en GoldenEye. Y aparece Pierce Brosnan y muestra la cara y dice: ¿esperaban otra persona? Tilly Savalas compone un villano que inspirará al Doctor Malito de Austin Powers. Gloria para la población de discapacitados capilares como yo, que lanza un reproche mudo al tan amado peluquín de Sean Connery. Bien, eso sí que no hubo hasta ahora. James Bond norteamericano, inglés, pero pelado no se atrevieron. Vamos ahora una más, la del Doctor No. Vamos a mencionar rápidamente la del Doctor No, que se titula Cuando las mujeres dicen Doctor No, quieren decir Doctor Sí. Úrsula Andress en una bikini espectacular y sorprendida. ¿Usted también viene aquí a buscar conchas? Bueno, no sé, explica el frío caballero inglés experto en artes marciales y comandante de la Marina Británica, que sumergirá al mundo en nuevas formas de sueños. ¿Cómo es tu nombre? Wright. Porque dice acá también de vuelta el apellido primero, el nombre después. Wright, que es viaje. Me llamo Honey Wright, chiste intraducible. Garche deleitable se puede traducir perdiendo el aspecto honorable. ¿No? Como un viaje de miel, pero... No, ride no es viaje, es montar. Una montada de terciopelo. En 1972 aparece El Padrino y en 1974 El Padrino 2, con militantes por la Revolución Cubana que no se dejan amedrentar por la mafia italiana y muestran a Michelle Corleone que están decididos a perder la vida antes que a venderse. En 1961 había aparecido Doctor No con una de las cosas que inspirarían diversamente al futuro. En este caso, los adalateres del villano chino que prefieren tomar cianuro y dejarse romper un brazo antes que hablar. Pocas inauguraciones en el cine fueron tan bien presentadas. La frase con la que hoy asociamos a James Bond, la mención del apellido primero y el nombre de pila después, Bond, James Bond, ¿no? Yo soy Nolo, Manolo. Surge cuando se le pregunta a su rival en el casino que da de la misma manera el suyo propio. No se está presentando ante ella, sino ante el mundo. Al propio autor ya se le presentó bien, dado que el film se basa en su cuarta novela. Tiene esta cara, la del escocés Sir John Connery, self-confident, siempre con una leve arruga y una insinuada ironía en la comisura de los labios. Es la primera vez que lo vemos, se mueve con gracilidad, como si ninguna preocupación pudiera nublarlo. Enamora a todas y lo sabe todo.
Churchill había torcido el rumbo de la historia que iba a forjar una alianza con Hitler. De ello, salvó a Gran Bretaña y al mundo del nazismo, pero al precio de perder el imperio. Culturalmente no parece darse lo mismo que en el terreno económico y militar. Los ingleses se vengan teniendo la mejor comedia, Monty Python, la mejor música, los Beatles, o si ustedes quieren, blues, Eric Clapton, y canalizan para el entretenimiento la Guerra Fría y el mundo del espionaje de un modo tan influyente que solo generará pálidas imitaciones a colosas parodias. Y ahora voy a leer solo algunas de las series que existieron gracias al furor que causó Bond. Lo leo rápido porque realmente son muchísimas, ¿no? Leo solo algunas. Danger Man, The Adventures, Descent, o sea, el santo, de donde sale Roger Moore. O sea, Doctor No hace posible que tenga éxito en una serie con Roger Moore que se llama El Santo, y en esas actuaciones ven que él es bondeable. Bueno, The Man from UNCLA, Johnny Quest, I Spy, Get Smart, o sea, Superagente 86, The Wild Wild West, Honey West, que es la chica, Misión Imposible, de la cual después toman cosas, ¿no? The Girl from UNCLA, The Baron, The Prisoner, The Champions y Texas. Bueno, incluso podemos decir, ¿no?, que hay algo de Diana Jones, varias cosas, el interés, en fin, no quiero sobreabundar en esto, se sabe. En Jamaica hay algo misterioso que podría perjudicar el lanzamiento de una nave espacial a la Luna, se nos explica. Bond viaja después de sorprenderse a una admiradora jugando semidesnuda al golf en su casa, imperturbable. Recuerda que eres imperturbable, sería el dictum que le repetirían a la manera de los ayudantes del emperador. Esta primera entrega pone toda la carne al asador, como suele ocurrir en las óperas primas, pero todavía es demasiado inglesa. Las persecuciones eran en autos con el volante a la izquierda. En el juicio por los derechos del libro Thunderball, que Ian Fleming escribe sin aclarar que lo toma de un guión que coescribió y no lo convenció, se establece que tienen que pasar 10 años antes de que el creador del personaje tenga derecho a hacer su propia versión cinematográfica. Esa cláusula fue celebrada. Se pensaba que en 10 años nadie se iba a acordar de James Bond, y hasta entonces Broccoli podía explotar el mercado monopólicamente. Han pasado más de 60, con 6 actores, si no contamos además las adaptaciones al primero, Jimmy, que era norteamericano para la televisión, David Niven en Casino Royale, y esta cláusula permitió rodar Never Say Never Again, título que se le ocurrió a la esposa de John Connery, que por eso aparece en los créditos como autora del título. No lo inventó, solo recordó que le preguntó a John si volvería a hacer otra película de James Bond. Él contestó: nunca, jamás. No quiero quedar encasillado. Actores en los que se pensó para Bond y lo rechazaron: Hugh Grant, Mel Gibson, Cary Grant, Clint Eastwood. Steven Spielberg quiso dirigir El espía que me amó, lo rechazaron porque era un joven desconocido. La hija de Fleming, Barbara, creadora del musical Chitty Chitty Bang Bang, ha cuidado el tesoro de esta saga como las herederas de Wagner a Bayreuth. Han contratado a los mejores guionistas, pero han renunciado a directores de cine demasiado personales. Sam Mendes pudo ser la excepción. Y el resultado, dirigió 2. Dirigió una buena, Casino Royale, ¿no? Pero después dirigió la peor de todas, que lleva el nombre del... Ahora, o sea, la anteúltima, inmediatamente anterior a esta. Esta salva las papas de todo, porque la que era una mala chica Bond acá se vuelve, le dan una buena historia, salva todo. Pero la peor de todas, Sam Mendes dirigió Skyfall y después dirigió ¿cómo se llama? Bueno, Screbre, no me acuerdo ahora. Estoy no con el alemán, estoy con el italiano, no con Alzheimer, con Franco Deterioro. Bueno, Connery recibía poco dinero en relación que generaba, y como las clásicas peleas entre Macri y Carlos Bianchi para el fútbol, o Macri y Pratt Gay en política, surgió, no lo pronunciemos tan aputanado, surgió una disputa que se resolvió con el Bond alternativo. Mientras Roger Moore estrenaba Octopussy, Max von Sydow y Klaus Maria Brandauer
brillaba como un villano alemán. En la profética inicial el malvado era chino. Se anticiparon. Y aún si no gustó, nunca digas nunca jamás, sirvió por lo menos para... Ya tenían enrolado a James Brolin. Iba a ser todo él, pero dicen, no vamos a cambiarles ahora la cara. Entonces contratan de vuelta a Roger Moore. El entrenamiento de un Connery empecinado en mostrarse atlético estuvo a cargo de Steven Seagal, con Aikido, y le rompió accidentalmente la muñeca a John Connery. El verdadero Bond siempre va a ser John Connery, afirman quienes aseguran que Fredo y Habana se guardaron la verdadera receta de sus helados o alfajores antes de vender la cadena. Son los que aseguran que la Coca-Cola sabe más rica en botella de vidrio, los que no te dejan condenar la Shoah sin decir que más importante fue el genocidio armenio. Nunca me invitó a salir vestido con semejante smoking, le reprocha Moneypenny y agrega, nunca me invitas a salir, punto, period. Doctor No conserva todo el encanto con el que cautivó audiencias norteamericanas, asiáticas y europeas. No envejeció tecnológicamente, ni el vodka martini, ni el charm. Y vamos a hacer un último más. Dos más vamos a hacer. Tres más. Claro, vamos a hacer este chiste brevísimo, que es el Centro de Salud Mental Daniel Craig. Buenos días, estamos para explicar cómo funciona el Centro de Salud Mental Daniel Craig. Buenos días. Les puedo mostrar las instalaciones, las máquinas para hacer gimnasia. No, prefiero que le cuente a mi gente cómo logran convertir en patobas a los loquitos. No los llamamos así. Perdón. Cómo logran convertir en altamente entrenados fisicoculturistas a los loquitos. No los llamamos loquitos. Los llamamos personas en situación de trastorno intelectual eligiendo qué batallas luchar. Bueno, está bien. ¿Cómo logran que personas en situación de trastorno intelectual eligiendo qué batallas luchar quieran levantar pesas? Les hacemos creer que son el nuevo James Bond. Como usted sabrá, Daniel Craig era un alfeñique de 40 kilos. Cuando fue escogido para suceder a Pierce Brosnan, empezó a entrenar, después estrenó. Primero entrenó hasta dejar a Mr. Atlas chiquito así. De manera que sus loquitos no se creen Napoleón sino James Bond, no los llamamos así. Perdón, quise decir. De manera que sus personas en situación de trastorno intelectual eligiendo que batalla luchar no se creen Napoleón, pero sí James Bond. La idea es devolverles las ganas de vivir en pos de un emprendimiento superador. ¿No es un modo de reforzar su apartamiento de la realidad y de denegarles la exploración de su verdadera identidad y posicionamiento subjetivo? Sí, pero mire qué bíceps. Ahora vamos a el anteúltimo comentario, que va a ser sobre Octopussy. 8 conchas, otro éxito de James Bond. Octopussy es un título tan grosero que hace parecer a los de Olmedo y Porcel el champán las pone mimosas como si dijeran el té verde las pone diuréticas. El título no es culpa de la productora, emana de un cuento de Ian Fleming. Con un joven atlético James Brolin, el primer James Bond norteamericano listo para el rodaje, se anuncia que se va a filmar un James Bond basado en la novela Thunderball con Sean Connery sediento de venganza contra Broccoli. Un escocés salvó al mundo de un Bondi yankee. De un Bond. Un Bondi no. Bondi se le llaman así en Brasil a los colectivos porque la empresa británica se llamaba Bond. Y claro, en Brasil todo es Bonchi. Yo cuando di una charla de Brecht en Brasil me decían Brecht. En realidad, Adam West y Clint Eastwood rechazaron el papel antes, argumentando que lo tiene que hacer un inglés. Entonces, ya nos saltaron, ¿no? El que nos salta es un inglés. Ellos sí saltaron. Y dijeron, no, esto es... Bueno. Entonces llaman para que regrese de urgencia. A Roger Moore le pagan un dineral. También a John Connery en su momento le pagan un dineral y él lo dona todo a una escuela. O sea, no era por la plata en sí. Entonces llaman para que regrese de urgencia a Roger Moore porque no es bueno cambiar de caballo a mitad de río. Moore había logrado convertirse en la cara de Bond. Eso en inglés es más gracioso porque se le llama semental el caballo. Bueno. No es bueno cambiar de semental. Se podría... Pero ¿quién sabe que un semental es un caballo? Poca gente lo debe saber. Mortadela. Bueno.
Moore había logrado convertirse en la cara de Bond con muchas más morisquetas que Connery. Se impuso ante el gusto del público cuando dejaron de querer hacerlo parecido a su predecesor y le permitieron desplegar su humorismo. Sean played him as a murderer. I play him as a lover. No se tuvo que oscurecer el cabello como si Christopher Reeve para hacerle Superman. Pese a esto, Daniel Craig fue mal recibido cuando se anunció que sería el nuevo Bond. Más asesino que Connery, por cierto. No podemos aceptar un Bond rubio, se decía, tras 7 entregas de Roger Moore. La serie El Santo, surgida como otras al menos 16, gracias al interés que despertó Bond, lo convirtió junto a Pierce Brosnan, temprano candidato, y a Timothy Dalton, joven y temeroso candidato, en bondeable. Timothy Dalton se considera que es el más violento de los Bonds y también fue el único que tuvo que ser monógamo, ¿no? Yo no digo que la monotonogamia tenga influencias en nuestra irritabilidad. 1983 es el año de los 2 Bonds, así como 1410 el año de los 3 papas. La razón por la cual le estaba permitido al productor disidente hacer su propia versión fue una cláusula de un juicio que le ganaron hacía 10 años. Sin la menor esperanza de que en 10 años habría Bond, firmaron que recién dentro de 10 años podría hacerla. El resultado es la inversión hacia el momento más millonario en una película de Bond versus la cara original barata, pero con la cara original, con su carisma. La primera había costado solo $1 millón. No nos muestra paseo por lugares exóticos, está situada en Jamaica, porque en Jamaica se compró la residencia GoldenEye, nada menos que Ian Fleming. Cuando Freud escribe sobre cómo superar la más dolorosa muerte de un ser querido, no escribe sobre la muerte de un hijo. Los hijos morían con frecuencia. Es la muerte del padre la decisiva. En todas las películas, ya sea la chica Bond o la villana Bond, cuentan al público que mataron a su padre. Y en tren de generalizaciones arriesgadas, digamos que Italia es el paisaje más recurrente. Está ausente en la primera, pero Bond le insiste en salir a comer afuera a la China que lo quiere retener para matarlo, con las siguientes palabras: pasa que esta noche me siento italiano. Octopussy nos pasea por India. Recupera como enemigos a los comunistas alemanes. Hace a Moore caminar sobre cocodrilos, decirle a un tigre sentadito, y lo disfraza de payaso en un circo. Y bueno, visitamos la isla solo habitada por mujeres hermosas. La trama: unos falsificadores de huevos Fabergé que complotan para poner una bomba para... resulta a la vez ingeniosa y extensa, confusa, pero sin la menor importancia. Al cabo, todas las tramas de Bond no son más que MacGuffins. En el fondo no nos importa mucho porque lo persiguen, sino que zafe. Cuando Steven Spielberg pidió dirigir a James Bond, le dijeron que era un joven desconocido. Cuando dejó de serlo, el motivo de rechazo era el complementario, era un director muy personal. Por este mismo motivo rechazaron a Alfred Hitchcock. Roger Moore se hizo muy amigo de Albert Broccoli y organizó una cena para que Connery y él hicieran las paces. La primera frase fue una pregunta de Cubby. En inglés sería más gracioso, es más gracioso, pero bueno, no todos saben inglés. ¿Dijiste en serio que si mi cerebro estuviera en llamas no te molestarías ni en mear? John Connery contesta: en absoluto. Voy a estar meándote toda la vida, todo lo que pueda. Vamos a despedirnos por hoy con No es cualquier verdura. Vamos a hablar ahora del productor, de Albert Broccoli. Harun al-Rashid solía visitar el mercado en el que se desarrollaban sus negocios disfrazado de hombre pobre. Borges nunca volvía a releer lo que ya publicaba, si no era para reescribirlo y decir que se limitó a corregir y pulir detalles. En 1960 reescribe Fervor de Buenos Aires, dice esto desde 1923. La mezcla exacta entre Borges y el califa, el productor de cine Albert Broccoli visitaba asiduamente las salas de cine en las que daban la película que acaba de lanzar para mezclarse entre el público, escuchar sus risas y comentarios y disfrutar de la película como un chico. Y el que más disfrutó fue el único que hizo que no era de la saga Bond desde que la empezó, la película
Chitty Chitty Bang Bang, encantadora comedia infantil que él convierte en musical llevándose prestado a los talentosos de la Disney y a los músicos, con la complacida anuencia de un admirador distinguido, el propio Walt Disney, ¿no? Y ahí Dick Van Dyke hace una imitación tan buena de él que hasta le ofrecen después hacer James Bond a Dick Van Dyke, que vive Dick Van Dyke, está vivo. El film que menos disfrutó fue Una joya olvidada, muy recomendable, Los juicios a Oscar Wilde. Él la decidió distribuir por su cuenta propia ante enterarse que la Legión de la Censura prohibía publicitarla. Esto lo llevó a una bancarrota desesperada antes de haber hecho Bond. Quizá debamos agradecer que el gusto literario de Broccoli no sea el de un erudito catedrático. Su primer socio tampoco lo era, no era crítico literario, pero consideró las novelas de Bond una basura. Durante muchos años Broccoli se quedó con eso, hasta que mencionó como un deseo en el lecho de muerte económica que desearía llevar a la pantalla grande a James Bond. El dueño de los derechos no se le había podido vender a nadie y quiere convertirse en socio. Se convierten en grandes amigos y ahora tenemos que agradecer no que una mala novela mueva tanto a un visionario, sino todo lo que vio en ellas y sus lectores no sospechábamos. Un ítalo-americano como Coppola se encarga así de devolver el orgullo nacional a unos ingleses desplazados por Estados Unidos, dejando intactos todos los atributos británicos del personaje por pura generosidad. A su amada Calabria, el sueño americano, le debía mucho, a Londres nada. De hecho, como nota de color podemos recordar que Cary Grant trató de evitar la víspera de su boda que la novia, su segunda esposa, acepte. Continúan la labor de regalarnos aventuras inspiradoras y un interés por la precisión del detalle. A pesar de la inverosimilitud general, su hijo adoptivo, Michael, y Bárbara Broccoli, la inesperada hija que tuvo después de que los médicos le comunicaran a su primera mujer que no podrían tener hijos. O sea que, bueno, ya no iban a devolver al que adoptaron, ¿no? La grandeza, majestuosidad, ambición desmesurada de las películas de Bond están en Broccoli, que supo siempre apostar a lo grande, con adicción al trabajo y enorme respeto por los talentos. Uno de sus talentos fue siempre generar una atmósfera laboral idónea para los más capacitados y dejarlos trabajar. Su lema al supervisar un film se limitaba a no dejemos que lo arruinen. Si Bond fue tal éxito en Gran Bretaña porque restituía un sentido para su patriotismo, el lujo en Bond puede ser interpretado como una necesidad compensatoria por la pobreza que pasó el prematuro vendedor de semillas de brócoli. Mucho se ha escrito de la biografía de Fleming, el asesor de presidentes tras su incursión en la Marina, oriundo de una familia bien acomodada, mujeriego, inspirado en dos personas que conoció, una de ellas el famoso agente triple y playboy triciclo Toussaint Popov. Pero el Bond del cine tiene elementos de Broccoli, que ya aparecían en sus películas con Alan Ladd, Paratrooper o El Caballero Negro. Nos recuerda la etimología alemana de la palabra experiencia, Erfahrung, travesía. Mujeres hermosas que consiguen ser más sensuales con 6 kilos de ropa encima que en las que hacen desnudos. Paisajes desconocidos y asombrosos, aventuras que mantienen en vilo. No nos consta que Broccoli haya heredado el don de su madre, que lo llevaba a la cama para contarle fascinantes historias en italiano antes de dormir. Lo que le tenemos que agradecer es que haya sido un agudo y visionario escuchador de historias. Se nos vino la noche acá. Bueno, muchas gracias por la atención que me han prestado.